¿Cómo están? Les habla Moisés Torres. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el sistema nervioso. Vamos a ver los siguientes puntos. Vamos a ver aspectos generales, sistema nervioso central, vamos a ver del sistema nervioso periférico, transmisión del impulso nervioso y enfermedades. Aclarar que simplemente va a ser un repaso general de estos puntos, ya que es un tema bastante amplio. Comencemos con el primer punto, generalidades. En este primer punto vamos a hablar de varios subtítulos, como ser definición del sistema nervioso, luego vamos a ver el sistema nervioso en animales, la microscopía del sistema nervioso y división del sistema nervioso. Comencemos con la definición. El sistema nervioso prácticamente es un conjunto de órganos y tejidos que permiten, es un conjunto de órganos, claro, vemos órganos como el cerebro, médula espinal, pero ¿qué es eso que permite? Permite recibir información, obviamente gracias a los nervios, a los tejidos nerviosos, ¿no? Recibir información ¿de dónde? De nuestro medio externo. ¿Por medio de qué? Por medio principalmente de nuestros sentidos, ¿no? Pero también de órganos internos, también por nervios, ¿no? Para ser procesados, ¿dónde se va a procesar? En la parte central. Y emitir respuesta. Entonces, esa es la definición que podemos decir del sistema nervioso. Nos permite recibir información, procesar y emitir respuesta básicamente. En otras palabras, gracias al sistema nervioso nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor y también se controlan muchas funciones internas de nuestro organismo. Ahora veamos el segundo punto, 1.2, sistema nervioso en animales. En los animales existen básicamente 4 tipos de sistema nervioso. Uno son redes neuronales o sistema nervioso difuso. Podemos ver acá un ejemplo, ¿no?, de una medusa. Esta es prácticamente una forma simplificada y menos evolucionada del sistema nervioso, podría decirse es un sistema nervioso primitivo. Está constituido por una red nerviosa con neuronas bipolares o multipolares capaces de producir impulsos nerviosos en ambos sentidos. A continuación tenemos un sistema nervioso con redes ganglionares o ganglios y nervios. Como sucede con algunos platelmintos, gusanos planos, gusanos redondos, artrópodos, que podríamos hablar, estamos relacionados con insectos y algunos moluscos. Estos se caracterizan básicamente porque presentan ganglios. ¿Qué son los ganglios? Son cúmulos de cuerpos de las neuronas que permiten actuar como centros de mayor procesamiento de la información y de esa manera, como su nombre dice, procesan los estímulos que le llegan y emite respuestas también en función de esos estímulos. Luego en otros organismos tenemos el sistema nervioso radial, como en los equinodermos o estrellas de mar, que tienen una simetría radial y pues los nervios se disponen en esa forma a partir de un anillo nervioso central, cuyos nervios se irradian de manera radial. Finalmente tenemos sistemas nerviosos complejos o también llamado sistema nervioso centralizado, en algunos casos le dicen cefálico. Estos propios de aves, peces, reptiles, mamíferos y anfibios. Se caracterizan porque presentan un sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. A continuación veamos la microscopía del sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente está formado por 2 tipos de células, que son las neuronas y por otro lado la neuroglía o neuroglia. Bueno, estamos acostumbrados a entender que las neuronas son las células principales del sistema nervioso y es así porque transmiten los impulsos nerviosos, pero estas no funcionarían si no hubieran las neuroglias, porque las neuroglias no solamente le dan un soporte, también le permiten alimentarse, protegerse, reconstruirse, y existen varios tipos de neuroglias, como podemos ver acá, también llamados células gliales. Como podemos ver acá, aquí tenemos las neuronas, 2 neuronas,
Y sin embargo, hay algunas que, por ejemplo, como los astrocitos, aquí tenemos los astrocitos, se van a recordar, astrocitos, miren, la neurona está a un lado y el otro un vaso sanguíneo, enseguida vamos a ver. Tenemos oligodendrocitos, miren los oligodendrocitos, se dan cuenta, está informando una especie de, acompañando a los axones, miren, y al mismo tiempo entrelazando a las neuronas, ya, esos oligodendrocitos. Tenemos también otra que es la microglía, son las que están ahí dispersas, y luego células ependimarias que se encuentran prácticamente alrededor, ¿no? Y pues que ayudan a formar líquido cefalorraquídeo. Veamos en la siguiente animación. Como un ejemplo, ingresando al cerebro, tenemos lo que son las neuronas, ¿verdad? Y acá, miren, alrededor de las neuronas no solo son las neuronas únicas, mira, hay células que están rodeando. Mira aquí, ¿se acuerdan del oligodendrocito? ¿No? Oligodendrocito, que están conectando a los axones, ¿no? Y que ayudan a producir pues vainas de mielina. Y a veces cuando hay alguna toxina, algo que destruye o degenera la neurona o la vaina de mielina, pues la regenera, entonces le protege, ¿no? Tenemos otras acá como los astrocitos, miren, aquí está el capilar sanguíneo y permite, actúa como una especie de barrera hematoencefálica, es decir, todos los nutrientes que tienen que llegar a las neuronas, primero las revisa, ¿no? Las supervisa si está todo bien y le permite el paso, o sea que las neuronas no se alimentan casi directamente por el capilar, sino es gracias a los astrocitos. Luego tenemos las microglías. La microglía actúa como una especie de glóbulos blancos, un tipo de glóbulos blancos especializados en el sistema nervioso y que van matando a todo tipo de microorganismo que puede ingresar. Ahora vamos a ver las partes de una neurona. Básicamente la neurona se divide, una parte es el cuerpo neuronal o soma, que vendría a ser todo esto, en el cual se encuentra el núcleo, los componentes de la neurona, de la célula en este caso, que es su membrana celular, las dendritas, que vendrían estas prolongaciones que permiten recibir información. Luego tenemos un segmento alargado que vendría a ser el axón o cilindroeje. Y en algunos casos también se lo considera esto como una porción también extra que vendría a ser terminal axónica. Todo esto terminal axónica, ¿ya? La terminal axónica. Ahora veamos una animación. Veamos, aquí tenemos una neurona, indica el soma, el cuerpo, toda esa es la zona del cuerpo, es una célula como pueden ver, y en el cuerpo se encuentran las dendritas y el axón. Ahora, para ir aclarando, por ejemplo, en el axón encontramos estructuras como esto que ven, ¿no? que se conoce como vaina de mielina, que permite justamente rodear al axón y que los impulsos nerviosos sean mucho más rápidos. Ahora, entre estas vainas de mielina hay unos espacios que se le llaman nódulos de Ranvier, y las células que la rodean y que producen la vaina de mielina, ¿no? Esta vaina es producida por células de Schwann, se las conoce así, y se las conoce estas células de Schwann, y a todo el producto de ello se le conoce como vaina de mielina. En la terminal axónica tenemos los botones sinápticos donde se liberan los neurotransmisores. Ahora es importante también conocer los tipos de neuronas. No todas las son iguales, como el que demostré hace un momento en el dibujo. Hay algunas que son multipolares, como dice su nombre, multipolares, porque podemos ver que tiene varios polos. Podemos hablar de polos a esto, a todo esto sería un polo. O sea, todo lo que sale del centro, el cuerpo, el soma o el cuerpo va a ser como el eje, ¿ya? Y todo lo que está alrededor vendría a ser los polos. Acá todas las dendritas, el axón, todo se consideran varios polos. Entonces tiene varias salidas a partir del centro, como si fuera una flor. Mientras en una neurona unipolar, aquí tenemos por ejemplo unipolar, aquí sale
Este es el centro y solo hay una salida, miren, solo hay una salida de ese centro. Claro que se puede dividir en dos en este caso, que se llaman también pseudo unipolar. Ya hay otro tipo también que es el bipolar. Aquí tenemos el centro y a partir de este centro salen tiene dos polos, ¿no? Por eso se llama bipolar. Ahora hay otro tipo de clasificación de las neuronas según su función. En este caso, por ejemplo, tenemos un sistema nervioso central donde está el encéfalo, la médula espinal. Todo esto es la parte central, ¿no? Todo lo que está con B y celeste es el central. Y todo lo que vemos con un verde acá, un verde clarito, la parte A vendría a ser la parte periférica, ¿ya? Entonces, aquí tenemos tres tipos de neuronas básicamente. Número 1 es esta. La número 1 se llama neurona sensitiva, que tiene función aferente. ¿Qué significa eso? Que lo que percibe de los sentidos lleva la información, ¿no? Lleva la información por medio de qué tipo de neurona es. Miren, pseudo unipolar lo lleva ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el número 2. ¿Y qué es el número 2? ¿Dónde está el número 2? Está en el sistema nervioso central, en la parte celeste. Entonces, la neurona sensitiva transmite la información desde los sentidos, desde el exterior o desde los órganos, hasta el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central número 2, ¿qué tipo de neurona está? Está una neurona de asociación o llamado también interneurona, que generalmente es una neurona apolar, multipolar. Luego, la neurona de asociación, que vamos a ver esto en el punto de arco reflejo, envía respuesta de lo que ha recibido el estímulo, envía una respuesta y esta respuesta lo hace por medio de una neurona. ¿De qué tipo? Neurona motora, o sea, una neurona que va a dar una respuesta, en este caso un movimiento. Y eso sería por medio de una neurona motora que tiene una información eferente. Entonces tenemos, según su función, tres tipos de neuronas: neurona sensitiva, neurona de asociación y neurona motora. Ahora veamos otro punto y el último punto que sería el 1.4, división del sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente se divide en dos inicialmente: sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, como hemos visto con el caso de las neuronas, ¿no? Para aclarar, el sistema nervioso central se subdivide en encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se divide en cerebro, cerebelo y tronco cerebral. Ahora, el sistema nervioso periférico, lo que está en verde, se divide en sistema nervioso somático, podríamos decir somático a la parte que es voluntaria, ya podemos controlarlo, y sistema nervioso autónomo, la parte o los nervios que no podemos controlarlos. El sistema nervioso somático está conformado por nervios, son parte de los nervios craneales y nervios raquídeos. El sistema nervioso autónomo está conformado por nervios simpáticos y nervios parasimpáticos. Acá en esta imagen podemos identificar claramente lo que es el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal básicamente, ¿no? Y todo lo que está por fuera son los nervios o sistema nervioso periférico, solo que algunos son autónomos y otros son motores. Ahora veamos el sistema nervioso central. El sistema nervioso central procesa la información que recibe, ¿no? Por medio de neuronas sensitivas. Procesa, entonces la palabra clave es que procesa o integra la información y también envía una respuesta eferente por medio del sistema nervioso periférico. Entonces está constituido por dos partes básicamente, ¿no? Uno es el encéfalo
Obviamente que se va a subdividir también, ¿no?, el sistema nervioso, el encéfalo, que enseguida vamos a ver. Y también tenemos lo que es la médula espinal. En el sistema nervioso central podemos encontrar dos componentes muy importantes, que son la sustancia gris y la sustancia blanca. Es decir, que tanto en el encéfalo como en la médula espinal vamos a encontrar esas sustancias. Ahora, ¿qué son esas sustancias? Pues en la sustancia gris es un cúmulo de somas. Cuando hablamos de somas estamos hablando de cuerpos neuronales, cuerpo de las neuronas. Y la sustancia blanca es un grupo de axones prácticamente. También es importante aclarar que tiene el sistema nervioso central una protección por huesos, ¿ya? Por huesos. En la parte del encéfalo está protegido, el encéfalo, este es el encéfalo, está protegido por los huesos del cráneo. Todos son los huesos del cráneo. La parte de la médula espinal, acá está la médula espinal, está protegido por huesos de las vértebras, ¿no? Estas son las vértebras. Estas vértebras tienen su cuerpo, tiene sus apófisis, todo esto es la vértebra que rodea a la médula espinal, que continúa obviamente al encéfalo. Ahora, estas vértebras, todo el conjunto de vértebras se llama columna vertebral. Entonces, toda la columna vertebral va a ir protegiendo a la médula espinal. También está protegido el sistema nervioso central por meninges. ¿Qué son las meninges? Son membranas que protegen el sistema nervioso central. Y prácticamente hay tres partes o tres membranas. Una es la dura madre, es la más externa y está pegada al hueso prácticamente. Lo podemos encontrar en la parte del encéfalo. Acá, por ejemplo, tenemos una dura madre, una imagen que es una capa, ¿no? Una capa que protege, que está en contacto con el hueso. Lo mismo pasa en la médula espinal, ¿no? Va a tener la capa más externa que lo va a rodear, que va a envolver, es la dura madre. La aracnoides ya es una capa intermedia, una especie intermedia. Se dice aracnoide porque se dispone como una telaraña. Y luego está finalmente la pía madre, que está en contacto con, en este caso, con el encéfalo o directamente con la médula espinal, la más interna. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos espacios de la dura madre, ¿no? En el caso de la columna, aquí está un espacio. Todo esto, bueno, hay vasos sanguíneos y eso se llama espacio epidural. Y aquí está la membrana aracnoides. Debajo de la membrana aracnoides está el espacio subdural, y donde también se encuentra, acá tenemos toda la aracnoides, ¿no? La membrana aracnoides, y se dan cuenta como una especie de telaraña que se llama espacio subaracnoideo, y la pía madre prácticamente sería la última capa. Entonces hablamos de membranas que sería la pía madre, aracnoides y dura madre. Sin embargo, entre ellas hay espacio. Entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural. Entre la aracnoides y la pía madre está el espacio aracnoideo. Y prácticamente arriba de la dura madre está el espacio epidural. Como protección también tenemos lo que es el líquido cefalorraquídeo. Prácticamente nuestro sistema nervioso central no está directamente en contacto solamente con membranas, vasos sanguíneos, huesos, sino que también tiene un líquido muy importante que circula continuamente por el espacio subaracnoideo. ¿Dónde se encuentra ese espacio? ¿Se acuerdan? Entre la aracnoides y la pía madre. Entonces tiene tres funciones. ¿Cuáles son? Por un lado, permite la protección mecánica, es como un amortiguador líquido, ¿no? Protección mecánica ante golpes y sacudidas. Segundo, ayuda a una protección química, porque le da un medio óptimo para la actividad neuronal. Y tercero, le permite la circulación, es decir, que permite intercambio de nutrientes y desechos. Acá podemos ver también que en ciertas enfermedades, por ejemplo, para ver si hay una infección o alguna patología, sobre todo infecciosa, se toma una muestra. Como todo esto circula tanto en la parte del encéfalo como la médula espinal, se toma una muestra, y esta muestra que se toma en la parte lumbar
que se llama punción lumbar justamente, permite obtener una muestra de líquido que se lleva al laboratorio y pues se identifica si hay algún tipo de patología infecciosa. Ahora entraremos prácticamente en los órganos del sistema nervioso central. Comenzaremos por el encéfalo. Como podemos ver, el encéfalo tiene varias subdivisiones. Muchos piensan que lo que está en nuestra cabeza es el cerebro prácticamente, ¿no? Pero lo correcto es encéfalo, porque comprende varias estructuras. Dentro de ellas está el cerebro, el tallo encefálico o tallo cerebral y el cerebelo. Aquí también tenemos otra imagen que nos muestra el cerebro, cómo está, como toda esta parte, tanto la parte roja como la parte verde. El tronco encefálico, también llamado tallo cerebral, que está dividido en 3 partes, como pueden ver acá: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Y el cerebelo, que corresponde a la parte posterior inferior. Acá en esta imagen también tenemos lo mismo. Podemos identificar el cerebro como la mayor porción de nuestro encéfalo. Luego tenemos el tronco encefálico o tronco del encéfalo, que corresponde a toda esta zona, y el cerebelo. Entonces vamos a hablar uno por uno. Vamos a comenzar por lo que es el cerebro. El cerebro comprende básicamente, está conformado por hemisferios, fisuras, circunvoluciones, lóbulos, sustancia gris, sustancia blanca, áreas, y vamos a identificar prácticamente el telencéfalo y el diencéfalo. Hablaremos rápidamente de los hemisferios. Aclarar simplemente que podría decir que hay 2 cerebros, uno que es el cerebro de la parte izquierda y otro la parte derecha, ¿no? El hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo. Lo más importante que podemos resaltar en esto, que estos hemisferios justamente permiten desarrollar o permiten el movimiento de muchos, o el control de muchas áreas o partes de nuestro cuerpo de manera cruzada. Es decir, que nuestro cerebro derecho, por ejemplo, controla funciones, o por ejemplo nuestra mano izquierda, nuestro oído izquierdo, o sea, todo lo que tiene que ver con funciones de nuestros movimientos, etcétera, se controlan, ¿ya? Esto por medio de una decusación de pirámides, que se le llama así a un intercambio de redes que existe a nivel del cuerpo calloso, en la parte interna. Esta se llama cisura longitudinal, lo que va separando a los 2 hemisferios, o cisura interhemisférica también se lo conoce. Ahora, lo más interesante es que se dice que hay personas que desarrollan más el área derecha, o sea, podría decirse zurdos, y los zurdos son más intuitivos, usan más la imaginación, tienen más sentido artístico, más sentido musical, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Y las personas que son diestras están controlados más por su cerebro izquierdo, y su cerebro izquierdo hace que escriban con la mano derecha, tienen una habilidad numérica, habilidad científica, tienen una habilidad de lenguaje escrito, lenguaje hablado, razonamiento, pero no es del todo a 100%. En muchos casos se puede integrar, esto puede funcionar intercalado también. Ahora vamos a ver las fisuras y circunvoluciones. Sabemos que el cerebro es una masa, muchos lo ven así, arrugada, y obviamente es la parte más voluminosa del encéfalo, casi pesa 1200 gramos. Sin embargo, ahora la superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de pliegues que forman depresiones interregulares denominados surcos o cisuras. Los más profundos son los siguientes, por ejemplo, la cisura de Silvio o lateral. Acá tenemos lo que ya está con rojito. La cisura de Rolando o central. Y una cisura perpendicular interna, también llamada cisura parieto-occipital. Y los surcos o cisuras que son menos profundas se las conoce como simplemente circunvoluciones. Sin embargo, estos se encuentran en cada hemisferio. Esto es lo que acabamos de ver, por ejemplo, es del hemisferio izquierdo. Del hemisferio derecho tiene la misma estructura. Ahora veamos lo que son los lóbulos.
Bueno, cuando hablamos de los lóbulos, como estamos viendo en la imagen, tienen relación con las cisuras. ¿Por qué? Porque son justamente esas cisuras son las que hacen que haya esta división, ¿no? Son como líneas imaginarias que hacen que las cisuras dividan en 4 lóbulos. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. ¿Qué hace cada uno de estos? El lóbulo, vamos a comenzar por el lóbulo frontal. Es el más voluminoso. Ya, el lóbulo frontal es el más voluminoso, acá tenemos. Y se sitúa pues en la parte anterior del encéfalo. Interviene en las características de la personalidad, la inteligencia, el lenguaje, la escritura y los movimientos voluntarios. Ahora el lóbulo temporal, interviene en la memoria, en el lenguaje y las sensaciones auditivas. Ahora el lóbulo parietal, interviene en la identificación de objetos y las relaciones espaciales, donde está situado un cuerpo en relación a otros objetos alrededor. Asimismo se asocia con la interpretación del dolor. El lóbulo occipital está en la parte posterior del cerebro. Prácticamente interviene en reconocer informaciones visuales. Veamos una rápida explicación, bueno, no explicación, simplemente una muestra de cómo es un cerebro, ¿no? Humano, real, donde se ve, ahí podemos repasar los hemisferios, tanto derecho e izquierdo, separados por una cisura interhemisférica. También se pueden ver las cisuras que, bueno, delimitan imaginariamente también lo que son los lóbulos. O sea, ahí no se ve con colores, ¿no? Los lóbulos, todo eso, pero uno se imagina a partir de las cisuras que tiene. Entonces ahí tenemos, ¿no? Como les decía, las cisuras de Silvio, que permite que exista un lóbulo, ¿no? Tanto frontal como parietal. Y pues también tenemos las cisuras de Rolando, ¿no? Y recuerden que esto es en cada hemisferio, ¿ya? Entonces, a modo de un repaso nada más para que tengan una idea cómo es estudiar un cerebro en vivo, aunque acá se ve una masa un poco seca, el cerebro prácticamente es bastante húmedo y bastante gelatinoso, podría decirse, como una masa. Acá está claro que está formolizado, está en una sustancia que se llama formol, que le permite mantenerse un poquito más rígido. Y pues esto hace que se pueda ver una estructura más estable, pero el cerebro en sí es una masa mucho más como una especie de como algo grasoso, ¿no? Como lo que están viendo acá. Miren, tiene una estructura un poquito más, ¿no? Más grasosa, ¿no? No es tan rígida. Y esto es la parte inferior. Miren las estructuras, las convoluciones, el cerebelo, los nervios que también salen en algunos de ellos, aunque en sí estamos viendo toda la masa encefálica, porque acá también está parte del cerebelo, y lo que están viendo es también la cubierta, que es la meninges, ¿no? Las meninges, y ahí están los hemisferios, cómo se divide en dos, cómo se ve la parte interna, que es lo que habíamos visto, que se lo considera también como la parte del cuerpo calloso, lo que se va a unir a la altura del diencéfalo, que enseguida vemos. Claro que en dibujitos es bien distinto verlo, ¿no? Pero podemos hablar también de una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris, aunque aquí se ve un poquito de un color más rosadito, ¿no? Pero la sustancia gris está a la altura de toda la parte externa, o la corteza, como se llama. Lo que estoy pintando, todo eso se llama sustancia gris. Se dice que esta es la parte donde están los cuerpos neuronales y donde ocurre realmente los procesos de integración. Ya, los procesos de integración, cuando me refiero a integración, significa que a este nivel es donde existe realmente un proceso de análisis, razonamiento, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que estamos, ocurre las ideas, ¿no? A este nivel es la sustancia gris o materia gris. Y lo que ven blanco son un grupo de... Bueno, la sustancia gris está conformada por cuerpos neuronales, por cuerpos de las neuronas, los somas.
Y la sustancia blanca está formado por parte de lo que son los axones, ¿no? Y se ve blanca por la cantidad de mielina que tiene, y por eso se llama sustancia blanca. Entonces, hay regiones entonces que hay sustancia gris y sustancia blanca. Bueno, las áreas de Brodmann. Estas áreas de Brodmann son regiones de la corteza. Cuando hablo de corteza estoy hablando de la superficie, ¿no? De todo lo que se puede ver acá, ¿no? Son regiones de la corteza del cerebro que tienen relación con ciertas funciones específicas, tanto sensitivas, motoras, integradoras. Les voy a dar un ejemplo. O sea, aquí hay varias áreas, pero en este caso la idea no es aprenderlas todas porque estamos en un curso básico, introductorio y genérico. Más o menos son como 47 áreas de Brodmann, que en algunos casos se subdividen, en algunas áreas se subdividen. Pero con este ejemplo vamos a ver rápidamente una simulación de cómo se integra, por ejemplo, la comprensión cuando comprendemos algo en una área de Wernicke y la producción con la área de Brodmann. Cuando escuchamos un sonido se convierte esto y se relaciona con el área de Wernicke y se relaciona con la palabra, y cuando vemos también en la corteza visual se relaciona con el área de Wernicke otra vez y se relaciona con el área de Broca. En otras palabras, y se va a la corteza motora. En otras palabras, por ejemplo, ciertas áreas de nuestro cerebro están dedicadas a recibir cierta información, ya sea auditiva, visual, y no solamente auditiva, tenemos varios sentidos, ¿verdad? Entonces, varios sentidos llegan a ciertas áreas de nuestro cerebro y son integradas y permiten la respuesta, como en este caso la área motora que permite dar la respuesta. Entonces, si una de estas áreas fallara, entonces no puede haber un funcionamiento adecuado de nuestro cerebro. Ahora veamos un poquito lo que tiene que ver con el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo sí se relaciona con toda la parte superior y el diencéfalo con toda la parte interna. Veamos una animación para tenerlo más claro. En esta animación vemos cómo se va configurando el encéfalo en sí, pero el cerebro, se dan cuenta, aquí estamos relacionados con un hemisferio, la parte rosada, la parte de acá al medio sería el diencéfalo, ¿no? O acá tenemos un poquito más claro, acá tenemos todo el telencéfalo, el tallo, el tálamo, esta partecita se le llama callo cerebroso del cerebro, un cuerpo calloso, en este caso cuerpo calloso, y esto es la región del tálamo, y el hipotálamo está acá, y la hipófisis. Esta es la parte ya, el hipotálamo es la parte que conecta, generalmente está en relación con el sistema nervioso o con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, con esta animación, a ver, el diencéfalo tiene que ver con la parte ya un poquito interna del cerebro, como habíamos dicho, y pues está conformado por lo que es el tálamo, lo que estamos viendo, el tálamo, toda esta zona, ¿ya? El tálamo y el hipotálamo. Pero vamos a ver lo que es el tálamo, que es una estructura oval, si se dan cuenta, es ovalada, ¿no? Es lo que están viendo, ovalada, situada por encima del mesencéfalo. Tienen porciones izquierdas y derechas, y están unidas por un puente o sustancia gris llamada comisura gris. Principalmente las funciones que tienen son impulsos sensitivos que llegan de la corteza cerebral, desde la médula espinal y del tronco del encéfalo y el cerebelo. Se integra todo eso, ¿no? Es como un puente justamente, y permite apreciar sensaciones como tacto, dolor, temperatura, presión. Interviene en las emociones y la memoria sobre todo, ¿no? Entonces esas son las funciones del tálamo. El hipotálamo ya se encuentra en la parte inferior, ¿no? En parte inferior del tálamo, y pues está relacionado con la producción de hormonas, que ordena a la hipófisis o también llamado glándula pituitaria, ¿no? Tiene varios núcleos. Estos núcleos se llaman núcleos donde producen ciertas hormonas específicas y al mismo tiempo relacionan con el sistema nervioso. En otras palabras, este hipotálamo se podría decir que es la clave para decir pienso con el cerebro o pienso con el corazón. En realidad piensas con el cerebro o piensas con el hipotálamo, porque el hipotálamo es la parte como emocional, ¿no? Que envía a esta estructura que se llama hipófisis.
Sin embargo, el hipotálamo también controla la temperatura del cuerpo, la sed, el hambre, ayuda a mantener estados de vigilia, sueño, interviene en la rabia, en la agresión, controla y regula actividades del sistema nervioso autónomo, y también está relacionado, como les he dicho, con el sistema endocrino a través de la hipófisis. A continuación vemos lo que es el tronco del encéfalo, ¿no? Estamos en el encéfalo, pero el siguiente punto, el siguiente componente, que es el tronco del encéfalo, todo esto. El tronco del encéfalo, ¿no? Como pueden ver, o también llamado tallo encefálico, se divide en tres partes: mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. En la protuberancia también se le llama como puente de Barolio, aquí está con el puente de Barolio, ¿ya? Y el mesencéfalo también se lo conoce como cerebro medio. Aquí está el tálamo, que ya sabemos que es toda esta zona, y bueno, luego tenemos el bulbo raquídeo, ¿no? Que aquí está. Y vamos a ver una animación de este tronco del encéfalo. Bueno, aquí tenemos un sistema nervioso central. Lo que vemos con celeste es el tronco del encéfalo, en el cual sabemos que se encuentra en la parte central del encéfalo y presentan varios núcleos. Estos que ven como puntos son núcleos, significa puntos que permiten el origen y también la integración, y permite el paso incluso de muchos impulsos nerviosos desde todas partes del cuerpo. También por acá salen varios nervios periféricos, o también llamados nervios craneales. Está conformada por la parte del mesencéfalo, hemos dicho, protuberancia, y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblonga. El mesencéfalo, hablaremos del mesencéfalo, también llamado encéfalo medio. Se extiende desde la protuberancia hasta la porción inferior del encéfalo. Sus funciones son principalmente transmitir los impulsos motores desde la corteza cerebral hacia la protuberancia y la médula espinal, ¿no? Y también transmite los impulsos sensitivos desde la médula espinal y la protuberancia hacia el tálamo. Coordina movimientos de los glóbulos oculares, los movimientos de la cabeza y el tronco ante estímulos auditivos. Ahora veamos lo que es la protuberancia, también llamado protuberancia anular o puente de Barolio. Bueno, esto une el bulbo raquídeo con el cerebelo, ya principalmente. Sus funciones son conducir, una es conducir, transmitiendo impulsos sensitivos y motores que van desde la médula al cerebro y viceversa. También asocia, controla las emociones, el impulso, la respiración. Y es un lugar de estación, ayuda al cuerpo a mantenerse en equilibrio. Ahora veamos la médula oblonga, o también llamado bulbo raquídeo, ¿no? Eso es el otro nombre que tiene. Es la parte del encéfalo que toma contacto con la médula espinal, presenta forma de pirámide invertida y cumple principalmente tres funciones. Una es conducir los estímulos hacia el cerebro. Otra es conducir respuestas enviadas por el cerebro. Y otra controla respuestas involuntarias como la respiración, la frecuencia cardíaca, el diámetro de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver lo que es el cerebelo. Ya se encuentra en la parte posterior del encéfalo, y pues contribuye a movimientos que sean uniformes y coordinados. Como están viendo en la imagen, mira aquí una persona que está poniendo un zapato. Mientras está poniendo un zapato, al mismo tiempo está manteniendo el equilibrio, está coordinando los movimientos. Entre las estructuras que presentan principalmente son la línea media. En la línea media se encuentra la vermis, esto se llama vermis. Lateralmente se encuentran los hemisferios cerebelosos, ¿no? Lo del medio de la vermis. El número 3 tenemos la incisura o escotadura anterior, este es con esta forma que tiene, como una forma de U. Luego tenemos el número 4, esta parte de acá, la incisura o escotadura posterior, y presenta pues surcos y fisuras. Vamos a ver una animación. Bueno, prácticamente el cerebelo es una región del encéfalo que ocupa la zona inferior y posterior del cráneo, debajo del lóbulo occipital del cerebro y detrás del tronco del encéfalo. Es una gran cantidad de haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula espinal. Externamente tiene pues, o visto por afuera, presenta, como hemos dicho, lóbulos laterales, hemisferios cerebelosos,
En la parte central se ve se ven numerosos surcos transversales que dan un aspecto de gusano, por eso se le llama vermis o lóbulo medio. También internamente en un corte, digamos, podríamos apreciar una corteza cerebelosa, ¿no? Corteza cerebelosa formada por la sustancia gris externa que antiguamente se lo denominó árbol de la vida. Entre las funciones más importantes que tiene el cerebelo son controla y coordina las contracciones musculares, esqueléticas necesarias para los movimientos precisos, mantiene el tono muscular, la postura y el equilibrio. Ahora vamos a ver lo que es la médula espinal, ¿no? Que es parte del sistema nervioso central. Prácticamente la médula espinal está rodeada por la columna vertebral y de la médula espinal pues salen todos los nervios raquídeos o la mayoría de los nervios raquídeos. La médula espinal presenta ciertos engrosamientos como el engrosamiento cervical, el engrosamiento lumbar. Internamente está conformada por capas, como ya habíamos recordado, la de la dura madre, aracnoides y pía madre, y que pues están protegidos por la columna vertebral. Y de estos salen los nervios, como podemos ver acá. Estos engrosamientos se llaman ganglios espinales. Bueno, en esta animación vamos a ver cómo está estructurado o está acomodado lo que es la médula espinal. Como podemos ver, ahí están los huesos, ahí está la médula. Y pues estructural, externamente ya hemos visto que tiene engrosamientos o intumescencias, ¿no? Y que tiene más o menos como unos 42 o 45 centímetros, 30 y 31 pares de nervios que salen por ahí. Internamente vemos que tiene una estructura, capas dura madre, aracnoides y pía madre, como estamos viendo, y tiene la sustancia, un canal central. En un corte transversal vamos a ver que está conformada por una sustancia gris, como he dicho, que tiene una forma de H. La sustancia gris, aquí como ven gris, justamente tiene forma de H o también de mariposa, y una sustancia blanca en la parte periférica. Esta sustancia gris se le conoce como astas también, estas prolongaciones que o nervios periféricos. Prácticamente de la médula espinal salen los nervios periféricos raquídeos, ¿no? Que vamos a ver enseguida, el sistema nervioso periférico, y estos pues comunican con el resto del organismo, ya sean nervios, algunos son nervios somáticos, otros son nervios autónomos, o sea, algunos nervios voluntarios y otros autónomos. Y pues como están viendo un ejemplo de algunas enfermedades que pueden deteriorar problemas, que pueden generar un problema de columna. Cuando dicen problema de columnas puede ser por un problema de movimiento, apresionamiento o que puede dañar los nervios. Ya estamos en el siguiente punto, que es el sistema nervioso periférico, en el cual podemos ver dos aspectos: sistema nervioso somático, sistema nervioso autónomo.
como ya hemos adelantado, el sistema nervioso somático tiene que ver con el movimiento voluntario de nuestro cuerpo, pero no solamente que nosotros lo que podemos hacer, sino cómo podemos percibir también. O sea, el sistema nervioso somático está conformado principalmente por neuronas que vienen, o nervios en realidad, que procesan o vienen de los sentidos, ya sean imágenes, sonidos, olores, temperatura, presión. Y estos nervios que tienen neuronas aferentes llegan al sistema nervioso central, ¿no ve? Sistema nervioso central, y una vez salen otra vez por nervios periféricos, otra vez somáticos, o sea, somáticos, y pues por un lado se llaman sensitivos, o sea, somático significa que está en contacto con el cuerpo, llega por nervios somáticos sensitivos, donde recibe la información de lo que está alrededor, y luego que pasa por el sistema nervioso central, sale esos nervios, que son sistema nervioso periférico, pero somático motor. Motor significa que te permite moverte, ya sea para comer, para beber, leer, escribir, correr, caminar, etc., pero con un control voluntario. Es así que tenemos los nervios craneales, o sea, son nervios que llegan y salen a nivel del cráneo, ¿no? Que están relacionados con el cráneo, especialmente a nivel del tronco encefálico, y como pueden ver acá, y también acá. Y también es otro tipo de nervios, son los nervios espinales, que salen de la columna o de la médula espinal. Ahora veamos el sistema nervioso autónomo. Como su nombre dice, autónomo tiene que ver con un sistema nervioso que nosotros no tenemos control, es voluntario, ¿no? Estos están conformados principalmente por el sistema parasimpático y el sistema simpático. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El sistema nervioso simpático son nervios que salen básicamente de la médula espinal en ciertas regiones, si se dan cuenta, acá y otras de acá, y que tienen funciones. ¿En qué momento participa esto? Cuando estamos en un momento, digamos, podría decirse de estrés, en un momento de lucha, huida, escape, ¿no? Pues generalmente en una situación complicada, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, se dilata tu pupila, inhibe la salivación, relaja los bronquios, acelera el pulso cardíaco, o sea, tu corazón late, inhibe las actividades digestivas, estimula la liberación de glucosa por el hígado, secreción de adrenalina y norepinefrina por el riñón, relaja la vejiga y contrae el recto. Imagínate que estás en una corrida de toros y te está persiguiendo un toro y va a activar tu sistema simpático. Pero digamos que ya haya pasado eso y te relajas y se activa el sistema parasimpático, que es contrario. Y estos salen por una parte del tronco encefálico y otra parte también de ciertas partes de la médula espinal. En este caso se contrae tu pupila, estimula la salivación, ya todo se va volviendo a la normalidad, reduce el latido cardíaco, contrae los broncos, estimula la actividad digestiva, estimula la vesicularidad, contrae la vejiga y relaja el recto. En otras palabras, te relajas. Ahora veamos transmisión del impulso nervioso. Vamos a ver dos aspectos, por un lado la sinapsis y por otro lado el arco reflejo y acto reflejo. La sinapsis, sabemos que la información por el sistema nervioso es a través de impulsos eléctricos, ¿no? O electroquímicos, ya, también conocidos como potencial de acción. Cuando un impulso nervioso llega a una situación, digamos, donde hay contacto entre neuronas, se le conoce como sinapsis, donde se liberan neurotransmisores que influyen primero hay un contacto de una neurona presináptica y postsináptica. Vamos a ver un poquito una animación para explicar. Sabemos que la información en el sistema nervioso central va de neurona a neurona, y ese contacto de neurona a neurona se lo conoce como sinapsis, ¿ya? Y que generan potenciales de acción. Aquí estamos viendo cargas eléctricas donde hay una polarización, repolarización o despolarización de cargas eléctricas que están en la neurona. Pero una vez que la neurona tiene que entrar en contacto con otra neurona, ocurre una liberación de sustancias que se encuentran como son neurotransmisores.
Ya, estos neurotransmisores permiten que pase o que continúe la información de una neurona a otra, como podemos ver acá, que son sustancias químicas, los cuales recepcionan estas sustancias químicas, son neurotransmisores, y continúa otra vez la despolarización, es decir, el impulso eléctrico a través de la neurona siguiente. Por lo tanto, una sinapsis está conformada por una neurona presináptica, y una neurona postsináptica y una hendidura sináptica. Como hemos visto, la neurona que lleva información se llama la presináptica. Ahí estamos viendo acá, ¿no? Donde están liberándose los neurotransmisores, se llama hendidura sináptica. Y la neurona que está recibiendo la información, la que está recibiendo los neurotransmisores en este caso, se llama neurona postsináptica. Una vez que estas neuronas llegan, por ejemplo, en este caso, a una reacción a un músculo donde tiene que moverse, entonces se unen o emiten estos impulsos a nivel del músculo, a nivel de los músculos. Así como también puedes recibir información de algún sentido. En esta animación también podemos ver algo que estamos explicando, ¿no? Cómo es el paso, miren, a nivel de las dendritas, los axones, entre las dendritas y los generalmente los botones sinápticos, o sea, la neurona presináptica en sus botones axónicos libera neurotransmisores, y las dendritas de otra neurona las captan. Ahora vamos a ver lo que es el arco reflejo y el acto reflejo. Prácticamente la diferencia es que el acto reflejo es como su nombre dice, es un reflejo involuntario y estereotipado. Mientras el arco reflejo son las estructuras que están conformando ese reflejo. Por ejemplo, estás cerca del fuego y tu reacción es inmediatamente moverte, ¿verdad? Pero ese sería el reflejo, el acto que has hecho. Pero el arco es todo el proceso que ha habido en ese reflejo. Por ejemplo, tus neuronas sensitivas han traído la información, llegan, aquí están las neuronas sensitivas, viajan, claro que aquí hay un receptor antes, tiene que haber un receptor, neuronas sensitivas, un receptor es un sentido, un tejido especializado, por medio de esta neurona, y van hasta la médula, sistema nervioso central. En el sistema nervioso central hay otra neurona, o otro tipo de neurona que está esperando, que es una neurona integradora, el cual va a dar una respuesta, y esta respuesta pues va a ir a los músculos, por una neurona eferente, ya no sensitiva, o también llamada motora. Entonces, esto se llama arco reflejo. Veamos la siguiente animación. Está la información eferente y la evaluación aferente. Aferente y eferente. Aferente y eferente. Aferente cuando viene al sistema nervioso central, la integra y da una respuesta, y eso es eferente, ¿no? Finalmente llegamos con enfermedades y cuidados del sistema nervioso. Primero vamos a comenzar con enfermedades. Entre las más conocidas son el Alzheimer, Parkinson, demencia. Vamos a ver algunas de esas. Alzheimer sabemos que, o Alzheimer le dicen, ¿no? Es la pérdida progresiva de las capacidades mentales como la memoria, el pensamiento, el comportamiento debido a la muerte de neuronas. Esto sucede generalmente en personas de edad avanzada, ¿no? Esta sería el Alzheimer. El Parkinson, ya sería el Parkinson, está relacionado pues con un deterioro de la coordinación, del equilibrio, de movimiento. Ya no puede mantener el tono muscular, la postura, porque hay un daño a nivel del sistema nervioso. Luego también con la demencia. La demencia de manera general igual es un daño, un deterioro del sistema nervioso central que tiene varias características, pero es un nombre genérico, ya que puede estar relacionado con la pérdida de memoria, falta de, por ejemplo, de razonamiento lógico, ya comienza a desvariar de lo normal, ¿no ve? Otro es la meningitis. La meningitis, como su nombre dice, tiene que ver con las meninges. Entonces una inflamación de las meninges o las membranas del cerebro y de la médula espinal, ¿no ve? Que ya conocemos, el cerebelo, de todo el encéfalo, ¿no? Y la médula espinal, causada por una infección de bacterias o virus.
¿no? Puede haber dolor de cabeza, fiebre, rigidez de cuello, vómitos y demás, pero hay una infección que está generando a este nivel. La epilepsia. Bueno, sabemos que cuando una persona epilepsia generalmente está relacionada con personas que tienen convulsiones, ¿no? Es una normalidad en la actividad eléctrica del cerebro, en realidad, en el cual es incapaz de frenar impulsos eléctricos, o sea, no lo puede controlar. Es causada, puede ser afectado incluso desde el momento del parto, ¿no? De un niño nace, y puede estar en ese momento de epilepsia, o sea, lo puede desarrollar desde esa edad, desde ese tiempo, y manifestarse en otro momento también, o en diferentes etapas de su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado con los niños recién nacidos también, ¿no? ¿Qué pasa a una persona epiléptica? ¿Qué problemas tiene? Tiene pérdida de equilibrio, la conciencia, desmaya y comienza a tener temblores. En ese momento, como pueden ver acá, no coloque nada en la boca, ¿no? Y localice, aquí da un panorama de primeros auxilios, ¿no? Proteger la cabeza sobre todo, porque comienza a moverse y se puede lastimar la cabeza, entonces hay que proteger, ponerle algo, quitarle los anteojos, un poquito aflojar la ropa. Esta sería otra acción, echarlo obviamente, que esté echado de costado, con una ropa en la cabeza, colocar a la persona de costado, como estamos viendo acá, y pues el resto, medir la duración de la convulsión con un reloj, no agarrarlo, que no se mueva, ¿no? Obviamente si se está chocando con algo, sí, pero tratar de no inmovilizar mucho a la persona. Y en cuanto termine la convulsión, pues darle ayuda, tratar de que no tomen, pueda estar, ver cómo se encuentra, ¿no? Ahora veamos otras enfermedades, como tenemos acá, traumatismo cráneoencefálico, que se llama conocido como TEC, ¿no? TEC, traumatismo del cráneo, generalmente cuando hay un golpe, relacionados a golpes o accidentes automovilísticos, donde internamente hay un daño en el sistema nervioso central, y en algunos es cerrado y otros abierto, es decir, por ejemplo, puede ser cerrado cuando no hay hemorragia visible, ¿no? Pero a veces puede haber una hemorragia en los oídos o por la boca por un golpe, y eso también es muy peligroso. Inmediatamente tienen que ir a un centro médico. Otro puede ser abierto, obviamente cuando ya hay una fractura o la sangre sale también por estructuras donde donde se ha lastimado en este caso. Otra enfermedad es esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple es una enfermedad donde se daña la vaina de mielina de las neuronas, ¿no? Hay una desmineralización, un deterioro, ¿no? Y eso obviamente afecta en el funcionamiento del sistema nervioso, en la sinapsis y la conducción nerviosa. Otra enfermedad es la poliomielitis, causada por un virus de la polio. Esto era muy común hace muchos años atrás, antes que exista una vacuna. Ahora todos los niños reciben una vacuna en forma de gotas. Antes al principio se colocaba en inyecciones, después en gotas. Estos niños, por ejemplo, tienen polio porque han llegado a tener una parálisis de sus miembros inferiores, ya que este virus prácticamente ataca las células motoras de la médula espinal, del tronco cerebral, y puede llegar, pues con el tiempo estos niños pueden tener parálisis hasta respiratoria, pueden dejar de respirar, pero sufren bastante porque tienen movimientos y torsiones muy escalofriantes, porque prácticamente el virus va dañando todo lo que es esa parte del sistema nervioso central y el control que puedan tener. Por eso es muy importante las vacunas. La vacuna cuando nacen ya inmediatamente están programadas sus vacunas de la polio o contra la polio. Ahora el Huntington es una enfermedad genética o hereditaria en este caso, donde hay una degeneración de neuronas en el cerebro y por lo tanto genera movimientos anormales en las extremidades, la rigidez. Otra enfermedad también es el síndrome de Tourette. Es un trastorno neurológico hereditario también, ¿no? Puede presentarse en la infancia, tiene tics verbales, no sé si han visto, hay una película muy interesante donde ya hay personas donde de repente no es agresivo esa persona, sino que tiene movimientos y gestos así como si fuera un hipo, por ejemplo, o un bostezo, pero algo frecuente, donde hay señales que su cerebro le dice y él no puede frenarlos, no lo puede frenar.
directamente se le sale palabras así, cualquier palabra que no tiene sentido, no es una palabra en sí, son sonidos a veces y gestos al mismo tiempo que hace. Otra enfermedad es el virus de la rabia o la rabia canina y rabia humana también. Es cuando un virus está en un animal, en este caso un perro, un ejemplo, y pues muerde a la persona, porque se puede contagiar entre animales, ¿no? Entre perro, gato, y cuando muerden a un humano, este virus va por el sistema nervioso periférico, luego va al sistema nervioso central hasta llegar al cerebro. Los síntomas no son inmediatos, por eso es importante que se haga a principios, cuando hay una mordedura, un correcto lavado con agua y jabón inmediatamente, o que si no lo saben hacer esa técnica correctamente, pueden ir a un centro médico para que le hagan la limpieza. Y por otro lado, se debe vigilar al animal, se debe saber y ver si tiene las vacunas, no tiene vacuna, qué perro era, de dónde era. Entonces tiene que haber ese control. Otros problemas neurológicos ya tienen que ver con la ansiedad, la depresión, las alucinaciones, insomnios, ataques cerebrovasculares, ¿no? Que son enfermedades que lamentablemente ahora, con el tema del estrés, con las preocupaciones, problemas que hay, se están poniendo de moda. Y prácticamente se debe tomar medidas que ayuden, ¿no? Entonces, en este momento solamente les puedo mencionar, tal vez en otra oportunidad hablaremos de cada uno de estos aspectos. Vámonos a los cuidados. Pero voy a hablar de como una especie contraria, un pensamiento contrario. Hay gente que realmente no valora lo que tiene, ¿no? Hasta que lo pierde, como dicen. Entonces, a veces se les dice no hagan esto, pero peores. Entonces, si quieres realmente dañar tu sistema nervioso, haz lo siguiente: duerme menos de 8 horas, ¿no? Luego consume alcohol, drogas, no hay problema. Quieres dañar tu sistema nervioso, exagera en el consumo de café, energizantes, así daña tu cerebro y otros órganos también. Vive estresado todo el tiempo, relaciónese con gente tóxica, envidiosa, chismosa, que habla palabras insultantes todo el tiempo, o va mintiendo todo el tiempo. No haga ejercicio físico, así esté ahí sin hacer nada, esté comiendo comida chatarra, sin tener actividad física. Y bueno, esto es muy común en los jóvenes, sobre todo. Vea televisión basura, cosas que no sean productivas, cosas que le estén ayudando, no le ayuden en nada, más bien en este caso, solamente sean entretenimiento, con el título de entretenimiento. Amanézcase viendo películas, series en el celular, ¿no? Ahora, los cuidados entonces que tendríamos que tener, ¿cuáles serían? Bueno, serían contrarios a lo que hemos visto, ¿no? Tendría que descansarse entre 6 a 8 horas, tampoco pasarse mucho ni menos, esa es la clave, ¿no? Realizar ejercicios diarios, evitar el estrés y a la gente tóxica, no consumir bebidas alcohólicas, drogas, alcohol, café, comida chatarra, evitar el consumo exagerado de energizantes. Escuchar música instrumental cuando estudies es una sugerencia, ¿no? Escuchar mensajes positivos, porque eso también te ayuda a estar tranquilo. Proporcionar alimentos beneficiosos para el sistema nervioso, como el plátano, almendras, nueces, pasas, brócoli, espinacas, trigo, pescado, hígado de res, palta, huevos, semillas de chía, lenteja, avena, quinoa y algunos mates. Ahora vamos a resolver algunas preguntas que se han dado en este tema. Bueno, voy a hacerlo oral. Actividad 1. Definición: sistema nervioso. Ya hemos dicho que el sistema nervioso es un conjunto de órganos y tejidos que permiten recibir información a través de los sentidos, del medio externo, así como también del medio interno por medio de los nervios, e integrar y emitir respuesta. Eso era la definición. Tipos de sistema nervioso en animales. Habíamos dicho que hay un sistema nervioso difuso, sistema nervioso radial, sistema nervioso ganglionar, sistema nervioso complejo o centralizado. Microscopía del sistema nervioso. En microscopía hemos dicho que hay dos componentes: las neuronas y la neuroglía. Bueno, neuroglía o neuroglia también se le dice, ¿no? Ahora, división del sistema nervioso. Habíamos dicho que el sistema nervioso puede ser periférico o también sistema nervioso central. Esas son las dos divisiones. Ahora, el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal,
Y el sistema nervioso periférico está formado por sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo, que es involuntario. El sistema nervioso somático está formado por nervios craneales y nervios espinales. El sistema nervioso autónomo está conformado por sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Enfermedades del sistema nervioso, aquí pueden poner todas las que hemos visto: Alzheimer, demencia, meningitis, epilepsias, TEX, esclerosis múltiple, poliomielitis, Tourette, infección de la rabia, Huntington, ansiedad, depresión, alucinaciones, ataques cerebrovasculares, etcétera, ¿no? Los más importantes. Acá tenemos una actividad parecida a la anterior, actividad 2, igual división del sistema nervioso, y es lo mismo que hemos visto hemos hecho un momento. Como vimos hace un momento, ¿no? Sistema nervioso central, periférico. El central está formado por el encéfalo y médula espinal. El periférico por el sistema nervioso somático, que son de acción voluntaria, con nervios craneales, nervios espinales. Y el sistema nervioso periférico autónomo, que está formado por el sistema nervioso simpático, parasimpático. Aclarar también que en cada uno de esos se puede subdividir por neuronas sensitivas, aferentes, y nervios motores eferentes, ¿no? Un ejemplo. Ahora, en la actividad 3, aunque dice 4 acá, partes de una neurona. En las partes de una neurona había que completar en este cuadro de la izquierda de acuerdo a los números que están acá, y las opciones están aquí. Las opciones son nódulos de Rambier, cuerpo celular, núcleo, dendritas, membrana celular, citoplasma, células de H1, vaina de mielina, terminal del axón, axón o cilindro eje y botón terminal. Entonces estos que están acá ya están enumerados en este lado y había que poner sus nombres. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Aquí están las respuestas. El número 1, acá está el número 1, es esto, dendritas, correcto. El número 2, ¿dónde está el 2? Aquí podemos ver el 2. Este espacio, recuerden, es el nódulo de Rambier. El número 3, donde tenemos el 3, acá está, es el núcleo de la célula, ¿no? El número 4, y aquí estamos viendo el 4, es la vaina de mielina, ¿no? El número 5, tenemos una membrana celular. Aquí está el 5, membrana celular. El número 6 es el citoplasma, ¿no? El número 7 tenemos acá, que sería la célula de H1. El número 8 vendría a ser la membrana celular, aunque algunos podrían decir también que es la dendrita, pero es la parte externa, la membrana celular. Aunque aquí también tenemos membrana celular, aquí tenemos membrana celular, aquí. Esta no sería membrana celular, este sería el soma, el cuerpo. Este sería el soma. ¿Ya? El número 5, el soma. Ahora el número 9, aquí tenemos el 9, es el botón terminal. El número 10, acá está el 10, todo esto se le llama terminal del axón. El número 11, aquí está el 11, todo esto se le llama axón o cilindro eje. La siguiente actividad dice: escriba las partes correspondientes a la imagen. De acuerdo a esta imagen tienen que acomodar estas opciones. Hay el cerebelo, cerebro, protuberancia o puente de Barolio, cualquiera de sus nombres, tallo del encéfalo, bulbo raquídeo y mesencéfalo. Entonces toda esta parte de acá sería el cerebro. Aquí atrás sería el cerebelo. Acá sería el tallo del encéfalo. Algunos le ponen también tronco encefálico. El tronco del encéfalo, o el tallo del encéfalo en este caso, está dividido en 3 partes. El mesencéfalo, o también el cerebro medio. El otro es la protuberancia anular, o también conocido como puente de Barolio. Y finalmente el bulbo raquídeo,
o también conocido como médula oblonga. Y finalmente, chicos, llegamos a la última actividad en la que se hacen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las tres partes principales del encéfalo? Ya lo conocemos, ¿no ve? Cerebro, cerebelo, tallo encefálico. ¿Cuáles son las tres capas de las meninges? ¿Se acuerdan? Las tres capas. Claro, dura madre, aracnoides y pía madre. Muy bien. ¿Cómo se llama el líquido que rodea y protege y nutre el sistema nervioso? ¿Se acuerdan? Claro, líquido cefalorraquídeo. Muy bien. ¿Qué es una sinapsis? ¿Recuerdan? Es la conexión de dos o más neuronas que transmiten impulsos nerviosos. Muy bien. 5. ¿Cuáles son las enfermedades que afectan al sistema nervioso? Bueno, eso sí es una lista, nada más hay que hacer. 6. Realice dibujo de las cosas que dañan nuestro sistema nervioso. Entonces ahí hemos visto qué es lo que nos daña. 7. Realice dibujos de cómo cuidar nuestro sistema nervioso. 8. ¿Qué alimentos debemos comer que benefician nuestro sistema nervioso? También ya lo hemos visto. Bueno, eso sería todo entonces de este tema. Agradecerles mucho por su atención y pues a cuidar nuestro sistema nervioso. Muchas gracias.